Queremos continuar con el ejercicio que les dejé pensando. Les dejé pensando un ejercicio para trabajar el día de hoy. Les dije que trabajaran el 3, 8, 11. Y les conté que ese iba muy al estilo del que resolvimos la clase anterior. En ese ejercicio, en el 3, 8, 11, lo que nos pide es probar que la integral cerrada bajo una superficie que contiene ese volumen de D sigma cruz P es igual a la integral de volumen de nabla cruz P de tau. Y ese era nuestro ejercicio. Entonces, evidentemente, en este ejercicio solo nos estamos moviendo de una integral de superficie a una integral de volumen. Entonces, ya ustedes tienen esto bastante bien definido. La integral que nos permite hacer eso es exactamente el teorema de Gauss. Entonces, para poder resolver este problema, iniciaríamos llamando al teorema de Gauss. El teorema de Gauss nos decía que la integral cerrada bajo ese contorno de A punto de sigma va a ser igual a la integral de volumen de nabla punto A en ese volumen de tau. Nos pasa muy parecido que el problema anterior, donde aquí no tenemos un producto cruz en el teorema de Gauss. Entonces, claro, hacemos de alguna manera la misma técnica de la vez pasada. Pensamos en introducir a la fuerza un producto cruz. Para hacer eso, lo que hacemos es pensar en un vector B que va a venir dado por un vector A cruz P, donde igual nuestro vector A va a ser un vector constante. Eso para poder sacarlo de la integral y de la derivada. Entonces, pensemos en este vector constante y cómo se va a ver ante nuestro teorema de Gauss. Entonces, vean que lo que hicimos la vez pasada fue trabajar cada uno de los lados de la relación. Entonces, yo voy a tener que, claro, aquí tal vez era mejor llamarlo A al vector, porque aquí lo tengo definido con A. Entonces, pensemos en un vector A mayúscula que va a ser A minúscula cruz P, donde A es una constante. Entonces, claro, trabajemos A punto de sigma. A punto de sigma va a ser entonces igual a A cruz P punto de sigma. Y claro, ahora aplicamos nuestras habilidades de álgebra vectorial, donde esto lo observamos como un producto punto. Entonces, esto va a ser la sumatoria en I de la entrada I de este objeto por D sigma I. Y claro, ahora ocupamos la entrada I de este objeto. La entrada I de este objeto no es más que la sumatoria en J y K de epsilon I J y K de este objeto. Este objeto va a ser AJ PK de sigma. Y claro, aquí la idea es aprovecharnos de este objeto.
porque este objeto es lo mismo que la sumatoria en I, J y K de epsilon I, J y K de de D sigma I de AJ de K. Y entonces, claramente yo necesito este objeto. Este objeto está contenido aquí, ¿lo ven? Porque este objeto va a dejar solito a AJ. ¿Lo ven? La idea es que AJ salga de nuestra relación. Y terminemos con esta de sigma de P. Ahora, veamos qué pasa con este otro lado. Vean que este otro lado, lo voy a escribir por acá, para tener un poquito más de campo, va a ser nabla.a. Y claro, nabla.a va a ser entonces nabla.a cruz P. Y claro, este objeto va a ser igual a entonces un producto punto que va a ser la suma en I de la parcial en I de este objeto a cruz P, su entrada I. Y vean que pasa muy similar. Sustituyo la entrada I, que la entrada I no es más que la sumatoria en J y K de epsilon I, J y K de AJ PK. Claro, esto es una sumatoria y la suma de las derivadas es igual a la derivada de la suma. Entonces, el operador puede entrar en la sumatoria. Y ahora esto era una constante, que son solo ceros y unos. Entonces puede entrar en la derivada. Este objeto realmente se ve como la sumatoria en I, J y K de epsilon I, J y K de la derivada parcial en I de AJ PK. Pero esto es una derivada que hay que distribuirla. Evidentemente, como por construcción A es constante, ¿lo ven? Entonces A puede salir de la derivada. Entonces este objeto es lo mismo que la sumatoria en I, J y K de epsilon I, J y K de AJ parcial en I de PK. ¿Lo ven? Y ahora vean esto que es interesante. Yo otra vez tengo aquí que AJ tiene que quedar de primero. ¿Sí? Entonces vean lo que voy a hacer. Por eso se los dejé aquí para que lo vean con un poquito de cuidado. Lo que voy a hacer es, voy simplemente a darle vuelta a J con I. J con I. ¿Lo ven? Pero ¿qué pasa si doy vuelta a J con I? ¿Verdad? Se vuelve negativo. Entonces, este objeto va a ser igual a menos la sumatoria en I, J y K de epsilon
perdón, al revés. Esto va a ser la sumatoria de J y K, de epsilon J y K, de AJ, de sigma y PK. Y claro, vean que lo mismo sucede acá. Este objeto va a ser entonces la sumatoria en J y K negativa de epsilon J y K por AJ parcial en I de PK. Y claro, ya lo puedo escribir con la expresión vectorial. Esta expresión vectorial va a ser entonces igual a vector punto, ¿lo ven? Abro paréntesis, de sigma vector cruz P. Y este objeto que está aquí, vean que va a ser lo mismo que entonces, bueno, un negativo aquí que tengo. Este objeto va a ser igual entonces a vector punto nabla cruz P. Y ese es ese objeto. Y claro, ya con esto los puedo sustituir. A esto le llamo 1, a esto le llamo 2. Y claro, sustituyo 1 y 2 en el teorema de Gauss. De tal manera que tengo que la integral cerrada de A punto de sigma, esa va a ser igual a menos A punto de sigma cruz P, que tiene que ser igual a menos, bueno, menos, no lo pongamos ahí todavía, a nabla punto A, y nabla punto A es este objeto, que sería menos A cruz, este cruz no, punto, perdón, A punto nabla cruz P. De tau. Y claro, ahora vean con cuidado. Voy a hacer esto, que ustedes lo tienen que ver con mucho cuidado. Lo que voy a hacer es, para quitarme este menos, paso este a este lado y este al otro lado. ¿Lo ven? ¿Sí? Pero ahora voy a hacer algo más interesante, que es tal vez el cuidado que hay que tener para que lo vean formalmente qué es lo que voy a hacer. Voy a sacar el A de la integral, ¿verdad? Porque A es un vector constante. Entonces, ese objeto se me vuelve A vector punto la integral de d sigma cruz P igual a punto la integral de nabla cruz P de tau. Hasta ahí todos de acuerdo. Lo que sucede aquí formalmente, lo que me doy cuenta es de lo siguiente, que yo esto lo puedo reescribir como A punto, abro paréntesis, la integral cerrada de d sigma cruz P menos la integral de nabla cruz P de tau. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Lo ven? Entonces, formalmente, no es que yo estoy cancelando el A, ¿lo ven? No, yo lo estoy reescribiendo de esta manera. Y aquí me doy cuenta, ¿sí?
que como A es un vector constante, el cual yo definí que no podía ser cero, lo único que puede ser cero es lo que está entre paréntesis, ¿lo ven? Y la ecuación da cero. Entonces, lo único que puede hacer que esto sea cero es lo que está entre paréntesis. Eso implica lo que necesitamos demostrar. Eso implica que la integral cerrada de d sigma cruz P es igual a la integral de nabla cruz P de tau, que es lo que nos pedía demostrar el ejercicio. Todos conmigo. Entonces, ese es el cuidado que tienen que tener. En el ejercicio anterior, para que vieran un poquito el procedimiento, no fuimos tan técnicos al final, pero ya hoy ustedes pueden tener un poquito más claro qué es el tecnicismo que tenemos atrás para hacernos de la constante. ¿Sí? Todos conmigo. Y eso es un poquito de lo que queremos hablar de teoremas integrales. Ahora volvamos a coordenadas curvilíneas, que fue con lo que terminamos la clase anterior. Queremos hablar un poquito de eso. Los dejé pensando qué pasaba con ese objeto. Formalmente, nosotros lo que hacemos es agarrar las coordenadas curvilíneas y estudiarlas en el caso muy pequeño. ¿Lo ven? ¿Por qué hacemos esto? ¿Cuál es el sabor de lo que estamos haciendo? Que tal vez es lo importante que tengamos claros, más para un curso como estos. Entonces, la ciencia está detrás de que si usted ve unas coordenadas curvas y si usted se va lo más chiquito posible, esas coordenadas, aunque sean curvas, se van a ver planas. ¿Lo ven? La idea es que cualquier curva, por más curva que sea, si ustedes la miran lo más cerca posible, se va a ver recto. ¿Lo ven? Entonces, claro, nosotros queremos reconstruir a partir de verla muy chiquito la coordenada de forma grande. Eso nos encanta a los físicos. ¿Lo ven? El nombre técnico de esto, y ustedes lo van a aprender más en sus cursos, estoy llevando un caso límite la relación. ¿Por qué? Porque entonces en el caso límite yo voy a poder descartar lo que sí importa de lo que no importa. ¿Lo ven? ¿Qué parte de la curvatura debe seguir existiendo cuando yo me hago tan chiquito que la curva se ve plana? ¿Lo ven? De alguna manera ahí debe estar la esencia de ser una coordenada curva. En el mundo donde todos somos grandes, ¿qué importa? ¿Lo ven? La esencia tiene que estar donde yo me parezco lo más posible al otro. Eso nos encanta a la física, llevar las cosas a los casos límites. ¿Sí? Esos son los experimentos. Aquí es donde otra vez, ¿se acuerdan del físico común y corriente? El físico común y corriente te dice, el experimento es para verificar la teoría. No, el experimento no verifica ninguna teoría. Las teorías ya están diseñadas. ¿Lo ven? ¿Qué hace realmente el experimento? El experimento no es la realidad. El experimento es lejano a la realidad. ¿Lo ven? En ningún lugar del universo hay un vacío perfecto. ¿Qué hacen ahí abajo en el laboratorio de estado sólido? Hacer vacíos perfectos. ¿Lo ven? En ningún lado del universo hay un vacío perfecto.
¿Por qué usted hace vacíos perfectos? Y así en cualquier experimento que ustedes me digan, en ningún lugar usted tiene la cantidad de material nuclear que hay en un acelerador de partículas. No, no lo hay. Usted no tiene partículas solitas, porque usted agarra una partícula sola. La carga del electrón solo se puede medir en un mar de electrones, porque usted agarra un electrón solito. Ese electrón no tiene carga, por ejemplo. ¿Lo ven? El experimento no hace nada, absolutamente nada real. ¿Qué es lo que agarra? Agarra la física y la lleva a los casos límites. Porque en los casos límites es donde yo puedo comprobar en qué se diferencia una cosa de la otra. ¿Lo ven? Igual que las coordenadas. Todas las coordenadas, si yo las veo muy chiquito, son planas. Por más curvo que usted quiera, yo me voy muy chiquito. Entonces la esencia de ser una coordenada curva tiene que ser cuando se ve plana, ¿lo ven? Y por eso es que nos importa el caso diferencial. Por eso la física valora lo que es el cálculo diferencial, ¿lo ven? Y eso es un poquito del sabor que aprendemos a través de coordenadas curvilíneas. Voy a borrar por acá. Entonces, volvamos a las coordenadas curvilíneas. Entonces, claramente lo que pasa es que tenemos un sistema de coordenadas que le voy a llamar Q sub i. Esas van a ser nuevas, que son las que quiero estudiar. Y realmente yo lo que tenía antes son las coordenadas cartesianas. Un nombre de darle a las coordenadas planas. Esas son las que llamo X sub i. ¿Lo ven? Donde i barre desde 1 hasta el número de dimensiones. ¿Sí? Y pertenece de 1 hasta la dimensión del espacio. Vamos a ponerle una E ahí para recordar que es la dimensión del espacio. Entonces, formalmente yo sé que un dx tiene que verse como la derivada parcial de x con respecto a q sub i por el diferencial de q sub i con la sumatoria en i. Eso va a ser mi dx. Regla de la cadena. ¿Sí? Y así pasa realmente para todas las coordenadas, ¿verdad? Entonces, formalmente podríamos decir que dx sub i va a ser igual a la sumatoria en j de la derivada parcial de xy con respecto a qj por dqj.
Entonces, cada coordenada ahí, yo la obtengo a partir de esta relación. Ahora, para entender mejor las coordenadas, yo lo que estudio es lo que se llama el desplazamiento. Y ustedes ya sospechan por qué. Entonces le voy a dar este nombre. A partir de esto lo que quiero construir es el desplazamiento. Evidentemente lo que ando buscando es un escalar. ¿Lo ven? Porque claro, si yo construyo un vector, ese vector depende del marco de referencia. Entonces yo lo que voy a querer hacer es a partir de las coordenadas poder construir un escalar. Y el escalar más evidente que usted puede construir con coordenadas es un desplazamiento. ¿Cuál es la distancia de un punto a otro? Y claro, lo ven. Ahora yo voy a hacer ese desplazamiento lo más pequeño posible. ¿Sí lo ven? Porque la ciencia es estudiar las coordenadas en el caso que todas se ven planas. Lo que las va a diferenciar es su desplazamiento. Ese desplazamiento, por ejemplo, ustedes lo pueden calcular para las coordenadas cartesianas. Eso es exactamente dr cuadrado. Dr cuadrado no es más que dx cuadrado más dy cuadrado más dz cuadrado. Y claro, de esto fue lo que se dio cuenta Pitágoras, ¿verdad? Y es el inicio de esto. ¿Sí? No hay ninguna ciencia atrás, simplemente Pitágoras se da cuenta de que hay alguna ley o suerte de conservación, que este objeto es un escalar, y entonces usted lo puede aplicar para saber un montón de cosas. Hoy en día, la estructura misma de las coordenadas está detrás de esto. Y así veríamos el dr cuadrado para el caso cartesiano. En el caso totalmente general, realmente yo construyo a partir de aquí el dr cuadrado. Vean que el dr cuadrado realmente en el caso totalmente general va a ser este objeto. Dr cuadrado tiene que ser la sumatoria en IJ, lo ven porque tengo dos índices. Tiene que ser la sumatoria en IJ de este objeto GIJ de DQI de QJ. Este objeto, ¿lo ven? Ya ustedes sospechan que es. Ese objeto es un tensor. ¿Lo ven? Porque tiene dos índices. Entonces, ¿se acuerdan? Van viendo. Los vectores tienen un índice. Los tensores tienen más índices, necesitan más información. Claro, no hemos llegado ahí. Eso lo vamos a ver más adelante en el curso, pero les hago el spoiler. ¿Sí? Por ahorita lo que vamos a definir es una regla de cómo se construye G y J. Ahora les voy a hacer otro spoiler. Todo tensor se puede visualizar como una matriz. ¿Lo ven? Claro, esto se llama teoría de representaciones. Cualquier objeto se puede visualizar como una matriz. Pero por practicidad y porque ustedes construyeron los vectores en algún momento con una expresión matricial, ¿se acuerdan cuando ustedes ven los vectores como columnas y filas? Entonces se vuelve muy útil visualizarlo como una matriz. Pero, aquí viene el pero más importante, eso es una visualización. Ese objeto no sigue el producto matricial, ¿lo ve?
Esa es la parte importante, por eso se visualiza como una matriz, pero no es una matriz, porque no se comporta como una matriz. ¿Sí? Pero por ahorita lo que vamos a dar es una regla de construcción. Entonces, nuestro G y J va a ser igual a la sumatoria en K de la derivada parcial de xk entre qi por la derivada parcial de xk con respecto a q sub j. Este va a ser nuestro G y J. Con esta regla lo construyo. Este objeto, el nombre que se le da es la métrica. A este objeto. Formalmente el nombre que le deberíamos dar es el tensor métrico, si supiéramos de tensores. El tensor métrico tiene la esencia de lo que es la métrica. El tensor métrico tiene la esencia de las coordenadas como tal. Este objeto es totalmente general. Realmente sirve para cualquier transformación de coordenadas. Otro nombre, una definición que podemos ver, es que los objetos o los espacios con dr cuadrado de esta forma se les llaman espacios métricos o riemannianos. Por nuestro amigo Riemann. Porque Riemann es el que estudia la geometría diferencial. Si nosotros ahora necesitamos ortogonalidad, ¿lo ven? Esta ecuación se simplifica un poco. Y claro, en la física nosotros necesitamos ortogonalidad. Nos gusta la ortogonalidad. Entonces, claro, nos podemos mover un poquito de esta definición que es más general. Aunque tenemos que estar en claro de que nos estamos moviendo cuando hacemos esto. Usted no necesita necesariamente que sus coordenadas sean ortogonales. Usted solo necesita que sean linealmente independientes. ¿Sí? Son dos conceptos distintos. Usted puede, claro, todo conjunto linealmente independiente, usted lo puede volver ortogonal. Eso es lo que ustedes aprendieron en sus cursos de álgebra lineal. ¿Sí? Pero para la física del día a día, lo que nos interesan son los casos ortogonales. Y yo les conté, esto es súper poderoso, pero al fin y al cabo solo terminamos con dos tipos de coordenadas y algunas ahí en unos casos muy rebuscados.
Pero los físicos tenemos que estar preparados para lo peor. Voy a borrar por acá. Veamos el caso ortogonal. En el caso ortogonal, yo puedo construir mi dr cuadrado simplemente como la sumatoria en i de h sub i por d q sub i elevado al cuadrado. Donde el h sub i cuadrado cumple esta relación. Simplemente va a ser la sumatoria en j de la derivada parcial de xj con respecto a q sub i elevado al cuadrado. Es decir, no hay términos cruzados. Eso quiere decir ser ortogonal. A los h sub i se le llaman factores de escala. Ese es el nombre técnico. Y claro, esto nos permite construir dr vector, que era el que tenía problemas, ¿se acuerdan? De tal manera que nuestro dr vector no es más que la sumatoria en i de h sub i, de q sub i, e sub i. Y ese va a ser nuestro dr vector. Ya con esto podemos construir todo lo que habíamos construido en coordenadas cartesianas. Vean el caso de las integrales. Vean que las integrales yo quería hacer este tipo de integrales de línea. v_dr. Vean que esa integral simplemente se vuelve entonces la sumatoria en i de la integral de v sub i, h sub i, de q sub i. Y objetos como d sigma vector simplemente se vuelve h1, h2, dq1, dq2, o objetos como d tau se vuelven h1, h2, h3, dq1, dq2, dq3. Y ahora puedo querer construir mis operadores diferenciales. ¿Qué pasa con cómo se ve, por ejemplo, Nabla, el gradiente sobre Barphy? El gradiente sobre Barphy, vean que va a ser entonces la sumatoria en i de e sub i entre h sub i
por la derivada parcial de Barphy con respecto a Q sub I. Dicho de una forma más elegante, nabla vector no es más que la sumatoria en I de EI por 1 entre HI por la derivada parcial en I. Eso hace que también la divergencia cambie. Vean, por ejemplo, la divergencia. Ahora en coordenadas curvilíneas, nabla punto V, donde V tiene que estar en Q1, Q2, Q3. Vean que ese objeto va a ser 1 entre H1, H2, H3 por la derivada parcial con respecto a Q1 de V1 por H1, H2, perdón, H2, H3, más la derivada parcial en Q2 de V2, H1, H3, más la derivada parcial en Q3 de V3, H1, H2. Vean qué pasa con el laplaciano. ¿Se acuerdan que era nabla, punto, nabla? Ahora por Barphy, que Barphy tiene que estar en Q1, Q2, Q3. Vean que ese objeto va a ser 1 entre H1, H2, H3. Abro paréntesis. La derivada parcial en Q1 de H2, H3 entre H1 de la derivada parcial en Q1 de Barphy más la derivada parcial en Q2 ahora de H3, H1 entre H2 por la derivada parcial en Q2 de Barphy más el que queda, ¿verdad? Que termina siendo simétrico, H1, H2 entre H3 de la derivada parcial de Barphy con respecto a Q3. Y ese es nuestro amigo el laplaciano. Y ya por último podemos volver a divergencia, laplaciano y rotacional. Vean que el caso del rotacional vean que nuestro rotacional que va a ser nabla cruz B, vean que en ese caso es 1 entre H1, H2, H3 de E1, H1, E2, H2, E3, H3 de la parcial con respecto a Q1, de la parcial con respecto a Q2, de la parcial con respecto a Q3, de H1B1, H2B2, H3B3. El determinante de eso es el rotacional.
Y eso es un poquito de cómo se ven. Aquí tal vez lo más importante que queremos que aprendan es que todos son diferentes. ¿Sí? El rotacional, la divergencia, el laplaciano, todo operador diferencial que utilizamos, toda integración que utilizamos en un diferente conjunto de coordenadas sigue una relación distinta. ¿Lo ven? Y claro, eso es una de las cosas que al estudiante le cuesta un poquito más ir desarrollando. Ya ustedes saben la razón. Y se tiene que volver ese credo de todos los días, ¿verdad? De cómo siempre van a ser diferentes uno del otro. Piensen ¿cómo se ve entonces esto de forma en álgebra de vectores? Esa es una bonita pregunta. Claro, ahora lo que vamos a hacer es aplicar esto a coordenadas. Ya les conté el cuento. En la física tenemos coordenadas planas o cartesianas, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas y un par de cosas exóticas. Esas cosas exóticas solo sirven a problemas muy específicos. Y probablemente esto se aplica a un concepto que ustedes tienen que aprender. Este concepto se llama la navaja de Ockham. En la navaja de Ockham dice, básicamente hay muchas formas de enunciarlo, pero lo que dice de forma sencilla es que toda explicación, si se enfrentan dos versiones, la versión más sencilla es la que prevalece. Entonces, si usted tiene un proceso y tiene dos explicaciones y no puede decidir cuál es la correcta, la matemáticamente más sencilla es con la que usted se queda. Entonces, claro, eso es lo que vemos aquí. Está bien, podemos tener un montón de coordenadas súper complejas, súper diversas, pero la gran mayoría de veces un par de transformaciones de coordenadas nos basta para resolver el problema. Entonces no hay ningún valor en coordenadas muy exóticas, ¿lo ven? Porque siempre vamos a prevalecer en la explicación más sencilla. Tanto así que pasan cosas como nuestro amigo Schrödinger. Todos ustedes escuchan la versión de la mecánica cuántica a través de Schrödinger. Todo físico cinturón negro sabe que no es la mejor versión de la mecánica cuántica. ¿Lo ven? La mejor versión es la que hizo Heisenberg. Con la versión de Schrödinger, usted solo puede resolver el átomo de hidrógeno y pare de contar. Después necesita hacer un montón de aproximaciones para querer resolver el átomo de helio y el átomo de litio ya no tiene cómo hacerlo. Entonces, la versión más precisa es la versión de Heisenberg. Pero ¿qué pasa? La versión matemática de Heisenberg y la versión matemática de Schrödinger es la misma explicación para el átomo de hidrógeno. ¿Lo ven? Como es la misma, si solo vamos a hablar de átomo de hidrógeno, nos quedamos con la explicación de Schrödinger. Aunque la explicación de Schrödinger es una aproximación muy burda,
es muy sencilla para explicar el átomo de hidrógeno. Y adivinen qué, el 90% del universo está hecho de hidrógeno. El 90% del universo es el átomo de hidrógeno. Entonces, prevalece esa explicación, aunque no es la explicación correcta. ¿No? Igual pasa con la teoría de Newton. ¿Lo ven? La teoría de Newton es la versión más sencilla para explicar ciertas cosas. Hay teorías más complejas, más completas. Pero de por sí, esa teoría más compleja, más completa, en ese caso se ve idéntica a la teoría de Newton. Entonces prevalece la teoría de Newton, aunque usted tiene cosas más grandes. Porque siempre vamos a preferir la explicación más sencilla. Hay un caso estos dos casos son sonados, todos los conocen, pero hay un caso que aún se sabe menos, que es el caso de Feynman y de Schrödinger. Feynman explica lo que se llama la cuantización de los campos. Con eso logramos explicar la física de partículas. Llega nuestro amigo Schrödinger y no necesita hacer lo que hace Feynman, no necesita las aproximaciones de Feynman. Pero es una versión súper complicada de entender las cosas. Esta historia es muy interesante porque Schrödinger y Feynman son de la misma edad y hacen toda la carrera juntos al mismo tiempo, pero Schrödinger es más inteligente y Schrödinger se gradúa primero y Schrödinger empieza a producir física primero que Feynman y ninguno de ustedes saben quién es Schrödinger. Y él tiene la explicación para el mismo problema que está resolviendo Feynman, él tiene una versión más grande que la explicación de Feynman. Pero Feynman se hace famoso porque él tiene la explicación más sencilla, matemáticamente más sencilla. ¿Lo ven? Entonces, esto se los cuento porque el físico tiene que tener este colmillo. Cuando hablamos de métricas, no hay ningún valor en una métrica ahí súper exótica. ¿Lo ven? Para un paso muy, muy exploratorio es interesante. Pero después usted termina con la métrica más sencilla posible. ¿Lo ven? Ahí es donde está el valor de lo que usted produce como físico. ¿Sí? Porque el día de mañana, si usted tiene aquí una cosa muy exótica, y alguien va a llegar con algo, aunque sea más pequeñito, pero más sencillo matemáticamente, y esa teoría va a prevalecer. ¿Lo ven? Eso es un poquito de la estética que ustedes tienen que manejar como físicos. Por eso, aunque hay cosas más grandes y más exóticas y más poderosas que coordenadas cilíndricas, ¿lo ven? Usted siempre tiene que pasar por coordenadas cilíndricas, a ver si esa explicación es lo suficientemente buena para entender su problema. ¿Sí? Entonces, hablemos de coordenadas cilíndricas. Para que no sean... Claro, Schrödinger, él fue muy importante en la física, fue muy conocido, pero solo dentro de la física. Entonces, para que ustedes sean más como Feynman y sean más populares y se lleven el crédito, tienen que aprender un poquito más de esa estética. Hablemos de, técnicamente se llaman coordenadas cilíndricas esféricas. Porque nuevamente puedo construir cosas más exóticas, puedo construir coordenadas cilíndricas toroidales. Es posible, pero ya es demasiado exótico para lo que queremos entender. El punto es
y aquí es lo que tienen que pensar un poquito, es que cuando hablamos de coordenadas, necesitamos diferenciarlas de las coordenadas cartesianas. ¿Cómo se diferencian? ¿Qué es lo que hace ser diferente las coordenadas cilíndricas a las coordenadas cartesianas? ¿Lo ven? Yo ya les había contado un poquito. Cambiar de coordenadas no hace el problema más sencillo. ¿Lo ven? Ustedes como físicos tienen que entender visceralmente que hacer un cambio de coordenadas no hace el problema más sencillo. Yo les contaba el ejemplo de comprar una casa y entonces ustedes le dicen, es más sencillo si usted me paga la mitad en colones y la mitad en dólares. ¿Lo ven? No es más sencillo. Es igual, es el mismo esfuerzo. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay dos cosas aquí que ustedes tienen que echar en la balanza. La primera es que usted ya sabe cómo cambiar coordenadas. ¿Lo ven? Entonces, por decirlo de una manera, usted ya tiene esos dólares. Si se los reciben y no los tiene que ir a vender, es un poco más práctico. No es más sencillo, es el mismo esfuerzo comprar esa casa, pero es más práctico. Está eso de por medio. Pero usted igual tuvo que aprender a transformar coordenadas, ¿lo ven? Y claro, si ustedes se van a su curso de Física General 1, el 70% de los estudiantes fallan el problema porque no saben cambiar coordenadas. ¿Lo ven? No lo saben. Entonces, no es cierto que el problema sea más sencillo si ustedes lo ven en coordenadas cilíndricas. Eso es la mitad de la sopa. La otra mitad, que es la que quiero que aprendan para que sean esos físicos, sean más Feynman que Schwinger, es que usted lo que aprovecha es para esconder cosas. ¿Lo ven? Los cambios de coordenadas, usted logra esconder cosas en el cambio de coordenadas. Yo les había contado, esto se llama me quito polos que tiene el problema. Me los quito. Entonces, claramente, en coordenadas cilíndricas no está definido el 0, 0, 0. ¿Lo ven? Tengo ahí algo que está indefinido. No hay una forma de representar el 0, 0 en coordenadas cilíndricas. Tampoco en coordenadas esféricas. Entonces, si yo tengo un problema donde no sé qué pasa en el 0, 0, 0, ese problema sí es más fácil de resolver en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas. Estoy metiendo debajo de la alfombra el 0, 0, 0. ¿Cuál es el problema más común que sabemos? Los agujeros negros. ¿Lo ven? Ustedes no saben qué pasa en el 0, 0, 0 en un agujero negro. Usted tampoco sabe qué pasa en el 0, 0 para partículas. ¿Se acuerdan de sus cursos de física general? Una partícula no tiene volumen. Porque las partículas miden 0, 0, 0. Entonces, ¿qué hace usted? Bueno, vivamos en un mundo donde yo me quito el 0, 0 y no puedo calcular ese volumen, es incalculable, vivimos todos felices. ¿Lo ven? Entonces, eso es lo que usted está aprovechando. Igual, cuando ustedes lleven su curso de electromagnetismo, van a aprovechar coordenadas que en el infinito no están bien definidas. Donde usted se quita los infinitos de encima. Y así para un montón de problemas. Es lo que andamos buscando. Dicho eso, lo que va a diferenciar las coordenadas cilíndricas de las otras coordenadas es una regla. ¿Lo ven? Yo voy a necesitar una regla. Una imposición para poder construir las coordenadas cilíndricas.
Entonces, ustedes ya la conocen, ¿verdad? Las coordenadas cilíndricas esféricas vienen dadas por tres coordenadas: ρ, barφ y z. Entonces, la regla es que ρ va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado a la 1/2. Y que esta cantidad es constante. Vean que esto hace que mi ρ vaya desde 0 hasta infinito, que mi barφ vaya desde 0 hasta 2π y que z vaya desde menos infinito hasta infinito. Dime. Eso que está al lado del x cuadrado más y cuadrado, al lado. Un medio igual constante. CT. Y entonces, claro, si ustedes dibujan acá, en este plano, yx, si ustedes dibujan la regla, ¿lo ven? Esto va a dibujarles aquí una elipse. Vean que aquí z sale de la pizarra. Z va para arriba. Z no tiene ningún cambio. Y entonces, claro, aquí lo que necesitamos es invertir la relación para saber cómo se ve x en función de ρ, barφ y z. Y cómo se ve y en función de ρ, barφ y z. Y cómo se ve z en función de ρ, barφ y z. Porque claro, tenemos cómo se ve ρ en función de x y y. Entonces, claro, aquí es donde ustedes tienen que construir que x es igual a ρ por el coseno de barφ, que y es igual a ρ por el seno de barφ y que z es igual a z. Y con esto, darse cuenta que r vector es igual a ρ por ρ más z por ez. Y que cualquier vector va a ser la entrada ρ
en E rho más la entrada barphi en E barphi más la entrada Z en EZ. Pero ven aquí algo interesante, que esto es el cuidado que tienen que tener. R vector se ve de esta forma. Un vector general se ve de esta forma. En las coordenadas cartesianas son idénticos. ¿Sí? En las coordenadas, cualquier otro tipo de coordenadas no tiene por qué ser idéntico. Entonces eso les genera también muchísimo cuidado. Vean que H rho es igual a 1, H barphi es igual a rho, y HZ también es igual a 1. Dígame. Con la fórmula para calcular H. Exactamente. ¿Qué pasa ahora con las otras coordenadas? Con las coordenadas polares esféricas. Voy a borrar por acá. Vean que hacemos lo mismo. Vemos cuál es la regla. Y las podemos construir. Vean que en este caso la regla nos asegura que ahora R va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a la 1 medio y que igual esto es una constante. Vean que no hay ninguna ciencia. ¿Lo ven? Esta es decir que x y y al cuadrado raíz es una constante. Eso es el teorema de Pitágoras, ¿lo ven? Ahora A en 3 dimensiones. ¿Lo ven? No hemos hecho nada súper complejo. Si hacen esto y lo invierten, les da que x es igual a r seno de zeta por coseno de barphi, donde la coordenada esférica la uso en r, teta y barphi. Y la veo como r seno de zeta, perdón, seno de teta, seno de barphi. Y que z es r coseno de teta.
Y claro, con eso, ustedes me construyen que R vector, en este caso es solo R vector por ER, pero igual un vector totalmente general simplemente es V sub R por ER más V sub teta por E teta más V sub barphi por E barphi. Y si calculan los H's, HR vale 1, H teta vale R y H barphi vale R seno de teta. Y eso es un poquito de la idea. Vean que son diferentes. Y los H's dan diferentes. Entonces, si los H's dan diferentes, los operadores diferenciales son diferentes. Si yo estoy en coordenadas cilíndricas o si estoy en coordenadas esféricas. Pero claro, como todo físico nos encanta ir un poquito más profundo. Y algo que no hemos dicho es cómo se ve este objeto. ¿Qué es este objeto? O este objeto. ¿Lo ven? Hasta aquí todas estas reglas son muy bonitas. Hasta aquí podemos hacer todo esto. Pero ustedes como físicos tienen que ir un poquito más profundo. Necesitamos saber qué es este objeto. Ustedes lo pueden hacer geométricamente. Pueden ir a hacer el dibujo y ver qué es ese objeto. Pero ¿cómo se ve matemáticamente? ¿Cómo estamos seguros de qué forma tiene este objeto? Piénsenlo un poquito. Eso con precisión es el problema, por ejemplo, el problema 3.16. Y de una vez piensen en el 3.17. Y con eso podemos empezar la próxima clase.